Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Estamos en el capítulo número 4, en el punto 9, que se llama La noción de acting out. Espero que les guste. Phyllis Greenacre, Horacio Etchegoyen. En el artículo Problemas Generales del Acting Out, publicado en 1950, Phyllis Greenacre recopila el material bibliográfico de la época y agrega sus propias hipótesis. El acting out es una actividad organizada, no es un simple movimiento o una expresión aislada, siendo función de su aparición el alivio de la tensión interna y una descarga parcial para desviar impulsos. El acting out es una forma especial de rememoración actuada, en la que el antiguo recuerdo es nuevamente representado, es decir, es el modo de reproducción compulsiva de una experiencia pasada. Asimismo, la génesis del acting out radica en la fijación oral, con su elevada necesidad narcisística e intolerancia a las frustraciones, y la temprana presencia de traumas severos. Pero esta génesis no solo es diacrónica. Greenacre propone también dos aspectos sincrónicos de indudable importancia: la inclinación a la dramatización y una creencia en lo mágico de la acción. Sin embargo, el aporte principal de la autora a la problemática reside en la captación de la profunda relación del lenguaje con la acción. Desde esta perspectiva, el acting out consiste en una distorsión de la acción con el lenguaje y el pensamiento verbalizado. Más específicamente, el acting out surge de un intento de convertir el pensamiento en acto. En efecto, periodos de acting out en la situación analítica son caracterizados por frecuentes distorsiones en el lenguaje, como lapsus, impropiedades, transliteraciones, pseudoafasias y tendencia exacerbada a retruécanos y asociaciones fónicas. Es el caso de una paciente que presentaba una preocupación por los nombres propios en diversas combinaciones fónicas, similares a las exploraciones de sonidos en la infancia. Se trataba de la misma defensa ante la angustia provocada por la muerte de un primo mayor y el nacimiento de un hermano. Asimismo, mantenía en secreto haber sido testigo de escenas sexuales de su niñera y había desarrollado una tendencia particular a desplegar un ameno parloteo que, según la autora, medio revelaban y medio ocultaban su secreto. Finalmente, en el transcurso de su vida, logrará convertirse en una gran bromista y autora de juegos de palabras para evitar el surgimiento del sentimiento arcaico. A partir de este caso, Greenacre realiza una generalización indicando, en primer lugar, que los pacientes con tendencia al acting out han padecido una perturbación emocional en la infancia, con un incremento de la oralidad, disminución de la tolerancia para la frustración y un narcisismo exacerbado. En segundo lugar, y como consecuencia, el lenguaje en estos pacientes ha sido inhibido, demorado o perturbado en relación con lo motriz, generando una progresiva necesidad de comunicación. Asimismo, el complejo sintomático se agrava cuando se le suma un yo débil que persiste debido a otras causas. En resumen, el acting out dentro y fuera de la situación analítica representa un obstáculo al análisis porque es un modo de comunicación equivalente a una forma preverbal del pensamiento. Una vez conceptualizado el acting out, Greenacre se dedica al problema de su manejo en la clínica. Los analistas de su época han intentado tres técnicas aplicables en grados variables y según se presenten dentro o fuera de la sesión: la interpretación, la prohibición y el fortalecimiento del ego. La interpretación sería el método más natural, sin embargo es limitada en los casos de egos bien integrados e incluso fuera de timing. Pueden reactivar otros contenidos que se agreguen al acting out. Asimismo, no es fácil la prohibición del acting out, porque el paciente habitualmente no la registra y porque el analista terminaría por sugerírselo. Por último, el fortalecimiento del ego requiere de otro tipo de interpretación para lograr una autocrítica adecuada, que debe coincidir con el análisis de los acontecimientos del ello. Sin embargo, es difícil de lograr, pues el acting out surge tardíamente en el análisis y no permite esta coincidencia. El acting out habitual se asocia a una débil estructura del ego
y por esto debe estar bien instalada la transferencia antes de interpretar cualquier contenido del ello. Sin embargo, allí está el problema, ya que tales pacientes nunca pueden formar una transferencia estable para ser analizados. Ante la falta de alternativas, Green-Acre considera que el narcisismo es lo que exige ser analizado. La interpretación del narcisismo del paciente debe ser iniciada tempranamente y proseguida pacientemente. Desde luego, el objetivo es pasar del acting out a la verbalización para que se inicie un análisis desplegado en toda su extensión. Las últimas observaciones se refieren a la producción de acting out del analista como respuesta al acting out del paciente y a la íntima relación entre histeria y acting out. En este punto existe una lectura de los síntomas neuróticos que se desliza hacia una neurosis más profunda o primitiva que la autora llama neurosis narcisista y que se refiere a un conjunto de perturbaciones del yo. Por otro lado, siguiendo a Freud, en el epílogo del caso Dora, Etchegoyen ubica una concluyente distinción entre transferencia y acting out. La transferencia es una forma de recordar y comunicar, mientras que el acting out es una forma en lugar de y no comunicar. Ajustando esta definición de acting out, da un ejemplo ilustrativo. Una paciente que en medio de la sesión se levanta del diván, va a buscar cigarrillos y regresa. Este episodio la mayoría de las veces no es un acting out. Lo inesperado de la situación es que el analista tiene la fantasía de abrazar y besar a la paciente en el instante mismo en que se levanta del diván. Cuando regresa la paciente se queja de la frialdad del analista y de su técnica maquinal, pero también agrega que al levantarse del diván pensó que el analista iba a pretender besarla. En conclusión, la escena de levantarse del diván para ir en busca de los cigarrillos puede ser una acción racional o un acto neurótico a interpretar. Pero si esta acción es impulsada por la fantasía inconsciente de sacar al analista de su sitio, corresponde calificarla como un acting out. Consecuentemente, Etchegoyen ubica en serie al acting out con la reacción terapéutica negativa y la reversión de la perspectiva como patologías del proceso analítico. El acting out es una estrategia regresiva que se instrumenta para obstaculizar, detener o hacer fracasar el proceso terapéutico, es decir, consiste en un ataque a la tarea del analista al colocarlo en una situación comprometida y crearle fuertes conflictos de contratransferencia. Por esto, un rasgo definitorio del acting out es poner al analista ante hechos que lo obliguen a actuar. Ahora bien, partiendo de recordar, repetir y reelaborar, y del replanteo freudiano a partir del análisis de las resistencias, el acting out se ubica como una forma más de resistencia a ser evaluada y analizada. Sin embargo, el texto de 1914 deja elementos para repensar la relación entre acting out y transferencia a partir de la compulsión de repetición. Transferencia y acting out son genéticamente lo mismo, al derivar ambos de la compulsión de repetición. Sin embargo, pueden distinguirse en su estructura y significación, ya que la transferencia comunica y el acting out no. Todo acting out es una forma de transferencia, pero esta fórmula no es reversible, ya que la transferencia repite para recordar y el acting out para no hacerlo. En lugar de, como propuesta de síntesis, Etchegoyen intenta delimitar mejor el concepto de acting out, destacando: todo acting out es un acto neurótico irracional, pero no todo neurótico es un acting out. Justamente, en tanto acto neurótico, el acting out depende del conflicto, pero este conflicto asume rasgos específicos, ya que el pensamiento y el recuerdo, la comunicación y el verbo quedan reemplazados por la acción. Así, el acting out es un recurso regresivo del pensamiento al acto que se instrumenta para interferir la tarea analítica, pero también es una forma de transferencia en cuanto confunde el pasado con el presente y opera a nivel del proceso primario. En conclusión, el acting out es un aspecto de la transferencia que tiene su propia especificidad. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.